8 de la mañana con 7 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos comenzando, ¿quién lo diría? La nueva hora de actualidad en Infinita. Vamos a tener buenas conversaciones durante la mañana aquí en nuestro programa y por supuesto que también nos vamos a hacer parte del análisis respecto de lo que ha representado quizá uno de los fallos más históricos, pero al mismo tiempo no exento de controversia sobre el caso de la muerte del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Ya vamos a entrar en ese análisis en un momento más, pero la contingencia nos va a llevar primero a lo que ha ocurrido esta madrugada con la llegada a nuestro país de los dos chilenos que fueron deportados desde Venezuela, un periodista, un camarógrafo de Televisión Nacional de Chile, que habían sido detenidos hacía más de 24 horas por el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando se encontraban comiendo frente al Palacio de Miraflores, salieron a mirar porque había un conglomerado, un grupo de personas, a conversar con ellos, parece que uno además como a fumarse un cigarro, y de repente fueron detenidos. Detenidos, interrogados durante varias horas, sin argumento aparente. Ellos estuvieron tratando de hacer gestiones para su liberación, lo propio hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta que finalmente, después de además una serie de malos entendidos, porque se había dicho que los habían liberado ayer a las 10 de la mañana, cuestión que había comunicado el propio canciller a través de su cuenta en Twitter, tuvo que salir a aclarar que en realidad no habían sido ellos los reporteros liberados, porque hay que decir sí, en beneficio del canciller, que han sido varios periodistas los que en los últimos días han sido tomados detenidos por el régimen chavista y claro, cuando se produjo la liberación de algunos reporteros en la mañana de ayer, se pensaba que entre ellos estaban estos dos periodistas de la estación pública, cuestión que sin embargo no había sido tal. Sin embargo, ya por la tarde conocíamos de su liberación, los enviaron directamente al aeropuerto, tuvieron que esperar varias horas hasta poder tomar el vuelo que los traería de regreso a nuestro país y que coincide, solamente para evitar la confusión, con el retorno de otro avión en este caso de la FACH. No olvidemos que viajó un avión de la Fuerza Aérea de Chile llevando a haitianos rumbo a Puerto Príncipe, haitianos que estaban en Chile, que los dejaron en Puerto Príncipe, y el avión lo que hizo es que de Puerto Príncipe se fue a Caracas, y en Caracas tomó a un grupo cercano a los 100 chilenos que querían retornar desde Venezuela a nuestro país y los trajo de vuelta. Son dos, digamos, cuestiones que ocurren más o menos de forma simultánea. Pero este es el caso de los dos chilenos que llegan y en el grupo 10 de la FACH son recibidos, además de las propias autoridades del canal público, presidente del directorio y directora de prensa, entre otros, por el propio ministro de Relaciones Exteriores, con quien sostuvieron una larga conversación y donde le relataron el testimonio de lo que allí habían vivido. Está en estos momentos viviendo una situación similar el gobierno español, que está demandando la liberación de un reportero que está detenido, y hay dos colombianos también que se encuentran en situación equivalente a la que tuvieron que enfrentar estos profesionales de nuestro país. Y esto es claro, es muy evidente, da cuenta de los intentos desesperados a estas alturas e injustificables completamente, porque como bien decía ayer el presidente Sebastián Piñera, la libertad de prensa es una víctima más de la dictadura de Nicolás Maduro, la desesperación del gobierno del chavismo de evitar por todos los medios posibles, aunque de una forma muy burda, insisto, que el resto del mundo se entere de lo que en Venezuela está ocurriendo, con los argumentos clásicos de distorsionan la información, no cuentan la verdad, son medios que responden al imperialismo norteamericano y cuestiones como esa, que a estas alturas, de verdad, si es que no resultan en argumentos, diría yo, infantiles, son completamente carentes de realidad. Basta mirar simplemente cómo algunos medios españoles hasta hace menos de un año tenían una serie de reparos respecto de cómo la comunidad internacional intentaba de alguna manera influir respecto de lo que estaba pasando en Venezuela, mismos medios que hoy día tienen una mirada categórica y brutal sobre el accionar del presidente Nicolás Maduro. Al margen del retorno de estos periodistas, cuyo testimonio, por supuesto, vamos a conocer de primera fuente, muy probablemente en la misma estación televisiva de TVN y del canal 24 Horas, ahí vamos a tener la posibilidad seguramente de conocer ya más en detalle lo que les tocó vivir. Hoy se está viviendo un momento clave en la en el Parlamento Europeo, que va a reconocer por fin a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, el presidente en funciones, el presidente encargado. No es el presidente autodesignado, como inicialmente muchos lo estábamos denominando, porque claro, se nombraba a sí mismo, siendo él el presidente del Parlamento, y dado que el Parlamento venezolano lo nombraba a él como gobernante, él mismo se estaba nombrando como presidente, pero habían ciertas dudas respecto de cómo
de cómo definirlo. No está tomando muchas decisiones prácticas todavía, pero es el presidente encargado. Y el hecho de que el Parlamento Europeo se sume a lo que como Unión Europea, primero, es decir, desde el punto de vista ejecutivo, no legislativo europeo, ya se había decidido, y el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá y varias otras naciones a lo largo del mundo, suma más de 60 países, están definiendo. Es Juan Guaidó hoy día el presidente de Venezuela y él está intentando tomar una serie de determinaciones. Anoche en CNN había un debate muy interesante respecto de lo que está significando el que al mismo tiempo en que Juan Guaidó intenta ser presidente de ese país, el gobierno de Nicolás Maduro lo bloquea completamente y establece que no puede salir del país y le congela sus cuentas bancarias y le impide también movimientos comerciales. Bueno, Juan Guaidó está enfrentando hoy día el dilema de tratar de gobernar primero, segundo, de buscar una salida alternativa para que Nicolás Maduro convoque a elecciones anticipadas, cuestión que ha dicho que no va a realizar. De hecho, las siguientes elecciones presidenciales en Venezuela, para que se hagan una idea, son el 2025 y ha dicho que no las va a adelantar. Sí, en cambio, es partidario de adelantar las elecciones parlamentarias, algo que es bastante absurdo, porque el Parlamento no está en entredicho hoy día. El Parlamento fue electo legítimamente. Lo ilegítimo más bien es cómo ha actuado Nicolás Maduro respecto de la Asamblea Legislativa. Y en ese escenario, las siguientes horas, los siguientes días o las siguientes semanas, porque es muy difícil poder hacer una proyección más específica en el tiempo, van a ser claves para saber cómo decanta esta crisis o bien cómo se agrava. 8 de la mañana con 13 minutos. Empieza el día con el análisis informado de Juan Manuel Astorga. Estás en ¿Quién lo diría? Por Infinita. Aprovechamos a nuestro invitado que ya está sentado en el estudio para preguntarle también respecto de Venezuela al diputado de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Bien, pues buenos días. Bueno, es bien terrible, como decías tú, lo que estamos conociendo, porque al final, si uno ve cuál es el catálogo de derechos humanos, la dictadura Maduro los ha violado todos. Claro. Entonces hay una política de exterminio del pueblo venezolano, literalmente, en el cual cualquiera que no quepa exactamente dentro de los que son sus cercanos es susceptible de ser detenido sin más, digamos. Le pasó al equipo chileno por 16 horas, y si no es porque hay esta acción internacional también, y obviamente también de la Cancillería chilena, de exigir su liberación, quizás podrán pasar varios días. Estuvo recién la semana pasada acá Loren Salé, que es un joven de 30 años que estuvo 4 años preso en lo que ellos le denominan la tumba. Exacto. Que es como el SEBIN, pero en la parte de abajo. Y ahí lo tuvieron detenido sin nunca haberle hecho ni siquiera una audiencia preliminar, ni siquiera decirle cuáles eran sus cargos. Y lo tuvieron 4 años en una celda de 2x3 en blanco y negro, para que además perdiera la noción de los colores. Estamos hablando de una dictadura que tortura, que es con una crueldad increíble. Y obviamente lo que uno espera ya después de todo lo que ha pasado, además después de la comunidad internacional, llevando adelante el reconocimiento de Juan Guaidó como este presidente temporal, digamos, para que hayan después unas elecciones libres, uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo hay algunos en Chile que todavía siguen diciendo que no tienen datos, que no creen? Y eso yo creo que de verdad es un problema. Cuando el mismo Colegio de Periodistas el día de ayer saca una declaración completamente tibia. O sea, yo me pregunto, si hubiesen detenido a 2 periodistas de TVN en Brasil, ¿qué hubiera dicho el Colegio de Periodistas? Ya, yo creo que yo no gastaría mucho tiempo, la verdad, No, está bien. porque la dirección colegial del Colegio de Periodistas está en manos del Partido Comunista y se ha ideologizado completamente. Ese es mi punto. Mi punto es que yo creo que ya estamos en un estándar en el cual uno simplemente no puede decir, mire, ¿saben qué? Los muertos de tu lado no me importan, los muertos de mi lado me importan. Las violaciones de derechos humanos de los tuyos sí, de los míos no. Eso es completamente inaceptable y la inmensa mayor parte del mundo, no solamente del país, sino que del mundo dice, ¿sabe qué más? Córtenla. Aquí hay hechos graves, gravísimos, que ocurren en Venezuela, que ocurren también en Nicaragua. La Internacional Socialista acaba de expulsar de su organización, digamos, a el partido de Ortega. Y uno se da cuenta todavía que hay quienes pretenden como levantarse o erigirse ellos como los adalides de derechos humanos o que tienen fines que justificaban las intervenciones militares. El caso de Cuba, el caso propio también de Nicaragua y en el caso también de Venezuela, que no era a través de las armas, pero hoy día se mantiene a través de las armas. Entonces que todo vale, con tal de mantener ese objetivo final. Y ahí entonces empieza la minimización
y relativización del valor universal de los derechos humanos. Entonces, yo creo que ¿por qué es tan importante lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba, en Chile? Bueno, porque hay grupos políticos hoy día representados adentro del Congreso que lo que pasa ahí les gusta, po. Entonces, bueno, obviamente uno... ¿Tú viste el Congreso chileno? En el Congreso chileno, por supuesto. ¿A quién a esta altura le gusta lo que pasa en Venezuela? O sea, el Partido Comunista, de manera sistemática, apoya y aprueba lo que hace el gobierno Maduro. Y a lo más dice, no, aquí hay un problema sanitario, hay un problema de salud y esto es culpa de Estados Unidos y es culpa de terceros y a ustedes no les importa lo que le pasa a los venezolanos, sino que solo quieren hacer el punto político. Perdón. ¿Cuántos más muertos, torturados y asesinados necesita el Partido Comunista para decir que allí hay una dictadura asesina y sangrienta y tienen que rechazarlo? Lo mismo con Nicaragua. O sea, la lógica de Nicaragua es asesinar a los jóvenes que salen a marchar en contra de ellos. Metámonos un poquitito, a ver, diputado, un poquitito más en la profundidad. Perdón, Me parece que es muy importante lo que acabas de decir. Y dentro del Frente Amplio también hay un grupito, por suerte no son, yo diría... No, es bien minoritario hoy día. Es minoritario los que dicen que no hay violación a los derechos humanos. Sí, o sea, es casi inexistente ya dentro del Frente Amplio. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál es la... Sí, está bien, sí, es que esa es la pregunta. ¿Cuál es el argumento ideológico? ¿Cuál es el argumento de contenido detrás de esa defensa? Porque uno no puede creer que lo defiende porque sí nomás. Es porque son de su lado. Es un argumento que de verdad nos sirve para explicar una cuestión más profunda, que es que efectivamente ellos creen que el modelo en que ha intentado implementar Nicolás Maduro es el modelo que deberían seguir las sociedades, que hasta ahora no le ha resultado, más bien por esfuerzos de la comunidad internacional por boicotearlo, porque las sociedades de libre mercado o del neoliberalismo funcionan mejores que las de un control más centralizado. ¿Cómo se explica el que el Partido Comunista no tenga una mirada de condena mayor a Nicolás Maduro? O una mirada de condena, no mayor. Yo creo que la respuesta a esto es la lógica de la moral, como había dicho en algún minuto Fidel Castro. La justificación de las acciones armadas revolucionarias eran en torno a, comillas, entregarle dignidad al pueblo. Esa fue la lógica de los barbudos en el propio Cuba, lo de los sandinistas en Nicaragua y de Chávez originalmente también en Venezuela. O sea, todos surgen ya sea de dictaduras como en los otros dos casos o de corrupción del poder político. Y siguiendo con la misma lógica, no sé, pues de Chantal Mouffe, de Laclau y de Lenin, que la tesis es, mira, hay una lucha permanente de clases, quienes pueden representar al pueblo somos nosotros y quienes se opongan a eso siempre van a tener los intereses personales. Entonces la creación de este hombre nuevo es a través del Estado, a través de la sociedad. Y esa es un tránsito que es muy largo. Y como es muy largo, y que más ha fracasado en el mundo completo siempre porque va en contra de la dignidad humana y la libertad de las personas, siempre tiene que haber un enemigo externo que es el que te dice que por qué no puedes cumplirlo. O sea, uno de los grandes problemas que tiene la tesis marxista es que él decía que se iban a autodestruir las sociedades capitalistas, claro. Pero cada vez que no se autodestruyen siempre hay una explicación ad hoc para decir por qué no pasó. O sea, siempre es que no, porque los gringos no quisieron, no, porque en verdad aquí pasó allá. O sea, y por eso tiene que inventar como un acto de fe. Y lo que yo veo acá lamentablemente es que hay algunos que tienen ese acto de fe, de decir, mira, en Cuba están mejor. Y están mejor porque le devolvieron dignidad y todo el resto de las cosas son accesorias. En el fondo no importa que no haya libertad, no importa que haya un Estado totalitario. En Nicaragua, no, bueno, hay excesos en las calles cuando asesinan a los jóvenes que salen a marchar, pero en verdad lo importante es el sandinismo y su lógica revolucionaria. Y en Venezuela lo mismo. Aquí hay alguien, dicen ellos, alguien que se quiere defender de los poderes externos, que quieren el petróleo, que Estados Unidos, que la Comunidad Europea, etc. Entonces al final es como ver la realidad a través de unos lentes que distorsionan completamente por una cuestión puramente ideológica. Entonces, son una antiojera ideológica que no te permite ver la realidad. Tanto así que las mismas cosas que en Chile son inaceptables, son aceptables en Venezuela. Déjame llevarte ahora, Jaime Belolio, a otros temas que han estado en la pauta. Ayer conocimos del fallo histórico, sin duda, sobre la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Y salvo la reacción del presidente Sebastián Piñera, que además había presentado una querella en su primer gobierno para aclarar el caso, no vimos declaraciones de la centro-derecha. ¿Por qué? O sea, primero, mandarle obviamente todas mis condolencias a la familia Frei. Este es el inicio del develar la verdad. Y yo creo que para que haya justicia y reparación necesita haber verdad. Y lo que comenzó el día de ayer a conocerse, porque no es que haya justo empezado ayer, si por algo es un fallo de 800 y tantas páginas y lleva más de 10 años, digamos, en la investigación. Es un caso muy terrible también para la historia de Chile. Es decir, que en los 80, y lo que está por develarse también, digamos, o necesita más información, es con el conocimiento de Pinochet,
ocurre el asesinato de un expresidente. O sea, obviamente que es una cuestión muy, muy, muy grave. No sabría decirte por qué no hay otras opiniones, digamos, yo vi algunas en Twitter y otro. Claro, pero uno imagina que para la confirmación de el magnicidio en la historia de Chile, no había margen para que no hubiésemos tenido todo el espectro político ayer saliendo a dar las condolencias a la familia Frey y generando declaraciones categóricas de condena. Y ayer, salvo el presidente Sebastián Piñera, no vi, digamos, a los presidentes de los partidos del oficialismo expresando, digamos, un duro cuestionamiento a lo que ocurrió con la muerte de un expresidente de la República. Sí, yo creo que la lógica... ¿Qué crees que pasa ahí? Es que no se vaya a entender como una cuestión oportunista, ¿no? El que se conoce el caso y al conocerse el caso ya como fallado en primera instancia por el juez y que viene el resto, de salir a decir sí, condenamos, y que no diga nada, pero ahora lo condenan después de que ya es un hecho cierto. A mí me pasa que cualquier tipo de violación a los derechos humanos, tal como dijo ayer Carmen Frey, yo creo que en eso fue súper clara, ella dijo, esto lo que nos vuelve como a poner en discusión es que no puede haber ninguna justificación ni contexto que permita avalar violaciones a los derechos humanos, ni las que ocurren con el expresidente Frey asesinado, ni las que ocurren hoy día en el mundo. Y esa señal yo creo que es muy potente, o sea, reafirma que hay una convicción de una parte importante del espectro político en Chile de que eso tiene que ser así. Y yo veo lo que le ha pasado al Partido Socialista en su tránsito interno, digamos, en sus propios demonios internos, digamos, desde el año 67, diciendo que sí, justificaban la lucha armada, de que la democracia no era más que una cuestión al servicio de la burguesía y por tanto que tampoco era muy válida, a hoy día en que es completamente distinto. Digamos. Ellos hicieron ese tránsito y yo esperaría que todas las fuerzas políticas lo hagan. Creo que en Chile Vamos ha ido avanzando esa tesis. Claro, pero cuando hay una estupenda posibilidad para demostrar que vas por ese camino, que sigues ese tránsito, era el día de ayer. Porque ya hoy, como que... No, ayer era el momento. Sí, está bien. Yo lo que te quiero decir es que yo me imagino, porque no he hablado con ninguno de los tres presidentes, digamos, de los partidos de Chile Vamos, es para que no se vea como una cuestión oportunista, digamos. Entonces, que salir a sumarse a algo para que no diga, mira, ustedes ahora sí lo dicen. Sí, pero uno se sobrepone, me imagino, a ese argumento que es infantil. Y yo espero que esas condolencias sean también entregadas de forma privada, digamos, y no necesariamente de forma pública. A mí me parece... Claro, pero uno requiere también de gestos públicos para una cuestión que impacta públicamente. O sea, estoy de acuerdo contigo, porque la última noticia hoy día lo tiene en portada. Es el único titular que trae en portada y la última noticia nos encarga precisamente de... Sí, temas políticos. De temas políticos. El diario Publimetro, déjame buscarlo aquí porque también lo estaba revisando, no estoy minimizando a este tipo de diarios, sino que quiero decir que muchas veces se preocupan de temas mucho más ciudadanos. El diario Publimetro solo lo trae con 2 palabras: lo asesinaron, en portada completa. Digo, esto es un tema que le importa o pareciera importarle a los chilenos, y ayer no vimos esa reacción. Ahora, te estoy preguntando a ti como haciéndote cargo, solamente me gustaría saber cuál es tu opinión respecto del tema. Todos conocen cuál es de sobra, digamos, tu mirada respecto de la dictadura y de la violación de los derechos humanos. Y yo creo que obviamente esto es brutal y de nuevo es otra adición a este historial de crímenes, asesinatos, de confabulaciones, porque además uno... Estaba escuchando recién a uno de los abogados de la familia Frey, es probablemente uno de los más preparados. O sea, que no era con la brutalidad, digamos, de los otros, de solamente el uso de la fuerza, sino que era también con premeditación. Exacto. Y que el chofer, y que llegara a ese lugar, y que en ese lugar, y que el médico, el mismo que le daba seguimiento, y que le informaba después a lo que estaba pasando a Pinochet. Entonces, obviamente esto es muy, muy, muy brutal, y todos esos afanes que han surgido también desde el lado de la derecha, así como de volver a mirar el pinochetismo y como el autoritarismo, yo creo que esto es un golpe muy duro para eso, y bienvenido que eso sea así. Hablemos un poquitito de política, un segundo antes de llevarte a Admisión Justa, que también es otro tema del que quiero hablar, pero... quiero hacerte esta pregunta, puede sonar desde la República o desde la vereda del prejuicio, y a lo mejor quizás lo es un poco también, pero estoy intentando de que no lo sea. Hay un cuestionamiento cada vez más creciente de cierto grupo de personas, historiadores, intelectuales o personas, digamos, de la raigambre política más tradicional, que han mirado cómo la composición del Parlamento y de quienes están ejerciendo hoy día la política, no el Parlamento solamente, sino que nuestros representantes políticos están siendo elegidos más bien con fines de altos niveles de popularidad, más que de conocimiento o de preparación.
ese cuestionamiento cruza desde la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, a Maite Orsini, por decirlo de alguna manera, que los eligen con un sentido de los conocen, no necesariamente son las personas que necesitamos. ¿Qué te pasa a ti, que estás en el Parlamento, cuando te tienes que, digamos, lidiar con esa realidad? A ver, varias cosas. Para mí sería fácil ahora sacarle la cresta, digamos, al Parlamento, pero yo creo que es importante... No solamente el Parlamento, porque Katy Barriga es alcaldesa. Sí. Pero yo creo que es importante reconocer la necesidad de tanto los partidos políticos como de un poder del Estado, el legislativo, y también de los poderes locales, digamos, como son los municipios, en la vida democrática. Y a mí me he dedicado hace otro tiempo a atraer a más personas a la política, y ojalá a los más preparados a la política. Entonces no quisiera caer en la contradicción, digamos, de decir, oye, no se metan ahí porque el ambiente no es el adecuado. Ahora, entre otras cosas, el ambiente tampoco es el adecuado porque quizás los más preparados tampoco están disponibles a estar ahí. Entonces es un círculo vicioso. Yo creo que cada persona además tiene su propio mérito. Maite Orsini es abogada, la alcaldesa de Maipú también tiene el rol de los alcaldes también es distinto, porque es un rol mucho más en equipo, es menos individual que el rol que tienen los parlamentarios, que si bien tienen equipo, al que le toca estar como al frente siempre es a la persona en sí mismo. En cambio, los alcaldes es diferente. Y todos tenemos un rol de representación. Y en ese rol de representación, el que te conozcan, el que se vinculen contigo, el que se sientan representados por lo que tú eres, digamos, por lo que piensas, es adecuado. Ahora, sí me pasa que con el cambio electoral hay dos cosas que no me gustan, o tres. La primera, al hacer crecer los distritos, tú estás más lejos de los ciudadanos que te toca representar. Yo hoy día me toca representar 14 comunas en vez de 4 comunas, que son todas las comunas rurales de la región metropolitana, casi todas las rurales. Entonces la posibilidad de poder estar verdaderamente presente en esas comunas es prácticamente imposible. O sea, por eso tengo una oficina móvil, que es la manera en que puedo además llegar y prestar parte de la ayuda que un diputado puede hacer, que muchas veces canalizar también. Claro. Segunda cosa, el sistema proporcional hizo que un tercio de la Cámara de Diputados saliera con menos de un 5% de los votos. Y que hay alrededor de 20 diputados que tienen menos de un 3% de los votos. Y esos diputados, obviamente, que tienen muy poquitos votos, tienden a extremar sus posiciones en vez de acercar sus posiciones. Porque si el interés es mantenerse en la reelección, con un 3% no te alcanza. ¿Y cómo puedes hacer para duplicarlo? Con mayor prensa, con mayor cuña, y eso tiende, en vez de a acentuar los encuentros, es a exacerbar las diferencias. Y hoy día uno ve a la política mucho más lejana que antes, a pesar de que los ciudadanos están en el mismo lugar. Ya. Entonces, el ser conocido hoy día, o al revés, déjame ponértelo al revés, ¿cómo puede ir a disputar a alguien adentro de un distrito como el mío en que hay 1.800.000 votantes, 1 millón y algo de habitantes, que son 14 comunas y rurales? ¿Cómo puede entrar ahí si es que no lo conocen? Es prácticamente imposible. Entonces, si no viene desde afuera y es conocido porque estaba en televisión o es conocido porque, no tengo idea, por su historia previa, es muy difícil que pueda ir a competir a quienes ya están insertos en ese lugar. Antes muchos reclamaban por el binominal, que el binominal te hacía que las coaliciones escogieran en el fondo quién iba a ganar. Uno votaba, pero no necesariamente elegía. Porque los que elegían eran las coaliciones, quién era el candidato, y uno sabía que siempre iba a ganar uno de un lado y otro del otro, salvo muy pocas excepciones, claro. Salvo algunas excepciones que podían doblar unos con otros. Pero intracoalición podía haber una muy buena competencia. Hoy día es distinto. Hoy día, obviamente, hay una disputa al interior del partido. Tenés que tener una buena lista para sacar más diputados. Pero el conocimiento, o sea, las personas, como tienen tantos candidatos, tienden a votar por los que son también más conocidos. ¿Te gusta la idea del gobierno de reducir la cantidad de parlamentarios? Yo creo que no era necesario aumentar la cantidad de parlamentarios. Eso fue más bien una fórmula para que la nueva mayoría apoyara el cambio. El proyecto original además entró con 154 diputados, lo retiró el gobierno y al día siguiente lo metió con 155. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde salió ese uno? Bueno, ese uno salió justo en el distrito donde el Partido Comunista tenía un diputado para asegurar otro cupo, digamos. Entonces, ese tipo de cosas son demasiado evidentes y medias burdas. Entonces, a mí no me gustaba ni la lógica de agrandar los distritos ni aumentar los diputados. Yo era partidario, y sigo siéndolo, de un sistema uninominal, como los alcaldes, con distritos más pequeños, es decir, 120 distritos más pequeños. ¿Cómo funciona en muchos países del mundo? Como funciona en muchos países del mundo. O Francia o Gran Bretaña, uno de esos dos tiene este sistema. Inglaterra tiene así, Estados Unidos también. El riesgo que tiene eso es que puede ser que en alguna oleada, digamos, de los sectores que pueden ser grandes, pero no mayoritarios, queden sin representación.
antes que se me vaya el tiempo, hablemos de admisión justa. Primero tuviste reunión con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, mientras se espera todas las discusiones que se están planteando en el Parlamento respecto de la educación, él decide inmediatamente empezar a conversar, no sé, con los colegios particulares pagados para ver si pueden hacer mantener un cupo o una cuota para recibir a alumnos de sectores más vulnerables, en fin. ¿Qué te parece a ti la discusión sobre la admisión justa hoy, en términos generales, desde el punto de vista político? Mira, primero yo creo que es momento que nosotros recuperemos ese, tal como dice el Instituto Nacional, ese faro de la educación pública. O sea, en Chile, y perdón que me ponga yo como ejemplo de algo que soy más viejo, digamos, pero cuando yo entré a la universidad el año 99, el colegio que más estudiantes hacía ingresar a la Universidad Católica era el Instituto Nacional. Hoy día no estaba ni siquiera en el top 20. Y hay varias razones que hacen que eso pase, digamos. Pero ¿quiénes han reemplazado a esos estudiantes? Colegios particulares pagados. Y lamentablemente nosotros hemos visto en los últimos, desde las movilizaciones del 2011 en adelante, un discurso público de hacer pedazos los liceos de excelencia, diciendo que básicamente lo único que hacen es escoger lo mejor y es como meterlos al microondas en séptimo básico y sacarlos en cuarto medio, minimizando el rol de la familia, minimizando el rol del propio estudiante, de los docentes y de la escuela en general. Claro. Segundo, muchos de los dirigentes que hoy día estamos en el Congreso tuvimos la oportunidad de ir a un colegio particular pagado. Y por tanto, pudimos ir a disputar los cupos más selectivos de las universidades más selectivas. ¿Por qué no pueden disputar esos mismos cupos los estudiantes talentosos de San Bernardo, de Peñaflor, de Melipilla, de Ñuñoa, de Providencia, pero que no tienen plata que sus papás no tienen plata para pagar un colegio particular pagado? A mí me parece que es brutal eso. Y hay pocas opciones en las cuales un estudiante que su familia no tiene plata, porque es de clase media y no puede pagar las 350 lucas, 400 lucas del colegio particular pagado, podía ir a un lugar en donde la exigencia fuera tal que después podía entrar a estudiar medicina a la Católica o a la Chile. O derecho en la Chile o en la Católica. Y cortar esa relación me parece que es profundamente equivocado porque significa básicamente que el esfuerzo y mérito no tienen ningún valor en una sociedad. Yo creo que eso es equivocado. Y no porque tú des oportunidades a quienes tienen ese esfuerzo y ese talento, estás dejando mal a quienes por distintas razones no han podido conseguir eso mismo. Ya. Entonces, ahí viene esta discusión de, bueno, ¿cómo aumentamos la integración de las escuelas, tanto de los liceos emblemáticos como los particulares pagados? Y la solución que planteamos con Felipe Casta hace varios años era que un estudiante de clase media pudiera llevar su subvención a un colegio particular para pagar una parte del arancel y que el propio colegio también hiciera su propio esfuerzo. Nosotros lo hicimos en la ley, en su momento nos dijeron que éramos populistas, demagogos y que no tenía nada que ver, lo votaron en contra, y hoy día los mismos que nos decían que éramos populistas y demagogos presentaron otro para que fuera obligatorio. Nadie lo entiende. Eso así, se entiende por una jugarreta política. Y el alcalde de Las Condes hizo algo que me parece muy atinado. Es decir, mire, esto no necesita una ley. Empezó a conversarlo directamente con los colegios. Y empezó a conversarlo al tiro. Y entonces varios de esos colegios ya están diciendo, bueno, veamos cuáles son las condiciones, veamos con comillas, con nombre y apellido, cuántos podrían ser, cuánto podría costar, y esto se financiaría a través de lo que el municipio de Las Condes hoy día entrega por estudiante, que es la subvención estatal más plata que ellos ponen, que son alrededor de 200.000 pesos, más el propio colegio que tendría que hacer el esfuerzo, más algo que podría ayudar a la propia familia. Entonces, ese vínculo parece perfectamente razonable y a mí me encantaría ahora ya en marzo juntarme con distintos directores de colegio de Las Condes, de Providencia, de Ñuñoa y otras partes para ver la disponibilidad de hacer algo como esto. Está buena esta discusión. Lamentablemente Venezuela en parte y el caso Frei nos toman también buena parte de la agenda, pero a ver si en marzo, cuando se retome la discusión sobre admisión justa, lo volvemos a conversar con un poco más de detalle, porque ahí también hay un montón de aristas técnicas que tienen que ver más allá de la ideología y que vale la pena abordar. ¿Cómo se logra? Así es. Jaime Beloli, diputado de la UDI, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Ari, por la invitación y vuelvo ahí a mandarle un gran abrazo a la familia Frei por empezar a develar esta verdad que finalmente termine en justicia y reparación. 8:35 minutos.